El tema de las amenazas empezó mucho antes de 2015. Lo único que al principio era anecdótico, pero ya llegó un momento en el que de golpe empezaban a compartir mi perfil, subían capturas, subían fotos mías. Yo aún tenía 17 años, incluso más menor, he visto esos comentarios hacia mí. Y pues al final es un chaval que estás asumiendo que hay gente que si pudiese te daba una paliza o directamente te daba 4 tiros y el remate final en la cabeza. Y simplemente por ser quien soy una persona normal y corriente que lo único que ha hecho es utilizar las redes sociales como un altavoz para hacer activismo. Para mí fue muy duro y ha condicionado totalmente mi vida. Porque dices, ¿y por qué no puede ser verdad, ¿no? Que lo que digan lo quieren cumplir? Estamos hablando de personas que son anónimas, que ellas saben cómo me llamo, mi cara y dónde vivo, pero yo no sé ni cómo se llaman, ni su cara, ni dónde viven. La amenaza es muy fácil en este tipo de casos porque Internet nos lo pone muy fácil. Ahora mismo, solo a través de redes sociales, de una red social, yo puedo saber si tú vives en Madrid o en Salamanca, si tienes hermanos, si tienes padres, si tienes perro. Entonces es bastante fácil a día de hoy averiguar cosas sobre la vida de una persona. Entonces las víctimas sí, tienen mucho miedo y además causa luego trastornos que sí que suelen perdurar en el tiempo. También qué importante es la ayuda de un psicólogo cuando suframos este tipo de violencia. 2015, cuando en marzo nuevamente volví a ser o volví a estar en el centro de todos estos mensajes, ya fue cuando presenté la denuncia. Mi abogado me explicó que la legislación de delitos de odio es la antigua, no es la actual. En ese aspecto es algo perdiendo porque es más limitado la legislación de los delitos de odio. A partir de 2015 entran una serie de delitos que son entre ellos el 510, que son los delitos de odio y entre ellos todas las agresiones contra la intimidad sexual, y luego también entra el acoso como tal. Anterior a esto no existía, lo más parecido que había era un artículo que lo que penaba era actos discriminatorios, pero en apología del terrorismo. Entonces realmente esto no entraba. La ley tiene que hacerse después de que pasen las cosas. Una de las anécdotas que a mí también me han marcado este procedimiento fue cuando el juez instructor me citó a declarar, me presenté y el señor juez no conocía Twitter. Y dices, ¿cómo le puedo explicar lo que es que te amenacen por Twitter si ni siquiera sabe lo que es Twitter, si ni siquiera sabe cómo es un perfil? Entonces, claro, partiendo de esta base dices, ¿hasta qué punto yo puedo confiar en el sistema judicial si ni siquiera el sistema judicial está adaptado a estas situaciones? Es cierto que cada vez las autoridades judiciales y policiales se están formando más en la materia, pero todavía queda mucho por hacer. El primer problema, el salto generacional. Estamos hablando de que normalmente los jueces tienen una edad que dista mucho de las víctimas o agresores de este tipo de delitos tan novedosos y además a través de aplicaciones que la mayoría ni han usado en su vida ni conocen. Necesitamos juzgados específicos de redes sociales donde me da igual que el juez tenga 30 o 60, pero sí que estén formados en este tipo de aplicaciones de plataformas y de delitos. Sí que estamos contentos con que haya un juicio y es algo importante y con que se haya podido encontrar a dos de las personas, porque al final, pues si miras los mensajes, casi todo eran cuentas anónimas, perfiles sin foto. Efectivamente es muy complicado a veces cuando hay anonimato y utilizamos las pantallas para identificar quién es, pero la víctima suele tener muchísimas claves y sobre todo cada vez hay más expertos peritos en averiguar estas cosas. Hay expertos caligráficos en internet, hay certificación digital, hay búsquedas a través de peritos informáticos.